Jamás imaginé que un instante tan pequeño pudiera empujarme hacia una vida que no era la mía. Fue apenas un latido, un parpadeo, un cruce que pasé sin pensar, y, aún así, ese detalle mínimo terminó por redibujar todo mi destino. A veces creemos que las grandes decisiones se anuncian con gritos, pero las mías llegó envuelta en silencio, en una madrugada pesada y fría, mientras manejaba intentando convencerme de que lo peor ya había quedado atrás. Pero no era así. No todavía. Recuerdo cómo la carretera parecía estirarse sin fin frente a mí. El sueño me mordía los ojos, y la mezcla de miedo y ansiedad hacía que cada kilómetro se sintiera como un duelo contra mi propia mente. Fue entonces cuando vi una bifurcación apenas iluminada. No tenía nada de especial, 2 caminos iguales, sin señal clara, sin promesa de seguridad. Y aún así, elegí el que no debía. Ni siquiera frené. Solo giré. Como si algo dentro de mí hubiera decidido por mí. Al avanzar por ese tramo desconocido, sentí que el aire se volvía más denso. No era terror, pero sí una especie de advertencia muda. El camino se estrechaba, el GPS comenzaba a fallar, y la noche parecía tragarse mis faros. Me dije que podía regresar, que todavía estaba a tiempo. Pero seguí. Porque hay momentos en los que no conducimos nosotros, es la necesidad la que toma el volante. Minutos después, surgieron luces en la oscuridad. Una fila de conos, una caseta metálica, sombras de uniformes que se movían en silencio. No sabía dónde estaba, no sabía cómo había terminado allí, hasta que lo entendí. Ese desvío me había llevado directo a un cruce fronterizo que no figuraba en mi ruta original. Mis manos sudaban. Mi voz tembló cuando entregué mis documentos. Me miraron como se mira a alguien que claramente no encaja, con desconfianza, con cansancio, con esa mezcla de juicio y rutina que solo tienen quienes vigilan límites. Respondí lo que pude, lo que recordaba, lo que sonaba menos peligroso. Yo misma estaba intentando comprender cómo un desvío tan tonto me había puesto frente a ese umbral. Pero dentro de mí algo se movió. Algo que no era miedo, ni valentía. Era la certeza de que había cruzado más que una frontera. Me dejaron avanzar después de un silencio que pareció eterno. Y mientras conducía dentro de ese país desconocido, sintiendo que mi corazón no lograba volver al ritmo normal, pensé algo que me acompañaría por mucho tiempo. Quizá el camino equivocado no existe, quizá solo existe el que te obliga a despertar. Ese fue el inicio real. El punto donde todo comenzó a transformarse, aunque yo aún no lo supiera. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde dónde la estás viendo y qué hora es. Cuando crucé esa frontera inesperada, pensé que lo peor había pasado. Ilusa. No sabía que lo verdaderamente difícil no era entrar a un país, sino sobrevivir dentro de él sin que nadie supiera tu nombre, sin que importe tu historia, sin que exista un lugar donde tu presencia haga falta. Las primeras horas fueron un desconcierto absoluto. El paisaje era distinto, el idioma sonaba igual pero no igual, y la gente caminaba con una prisa que parecía querer tragarse mis pasos. Yo avanzaba con mi mochila pegada al pecho, sintiendo que todos podían ver mi miedo, mi incertidumbre, mi falta de pertenencia. Era una sensación extraña, estar en un lugar donde nadie me conocía debería haber sido liberador, pero solo se sentía como vacío. El terminal donde llegué estaba lleno de voces, anuncios, filas interminables, luces frías. Me senté en un banco metálico y revisé el poco dinero que tenía. No me alcanzaba para un cuarto de hotel, ni para un plan telefónico decente, ni para equivocarme otra vez. La realidad cayó sobre mí como una piedra. Ese país no era una promesa, era una prueba. Caminé durante horas buscando algo que se sintiera familiar. Nada. Los edificios parecían gigantes vigilantes. La gente, sombras ocupadas. Yo, un susurro intentando no desaparecer. Cada tienda, cada calle, cada conversación ajena me recordaba que había llegado a un mundo donde nadie me esperaba. Y ese pensamiento dolía más que cualquier frontera. Encontré un pequeño albergue barato en una zona que no inspiraba confianza. El recepcionista me miró como si fuera un problema que aún no sabía cómo expresar. Pagué 2 noches, con el estómago apretado por el miedo a quedarme sin recursos. Cuando subí a la habitación, un olor a humedad me recibió con la misma frialdad que el país entero. Me dejé caer sobre la cama dura, y por primera vez desde hacía semanas, lloré sin contenerme. No como un desahogo, sino como alguien que comprende que su vida, tal como la conocía, ya no existe. Era una inmigrante. Y esa palabra, aunque nunca la dije en voz alta, me atravesó completa. A la mañana siguiente salí a buscar trabajo. Cualquier cosa. Lo que fuera. Caminé con los zapatos raspados, preguntando en tiendas, en restaurantes, en almacenes. La respuesta era siempre la misma: vuelve mañana,
No estamos contratando, necesitas papeles, hablas raro. A veces ni siquiera levantaban la vista. Era invisible. O peor, era irrelevante. Al mediodía, me detuve en una plaza. El sol caía fuerte, pero aún así tenía frío. Observé a la gente. Algunos reían, otros discutían, otros simplemente seguían su día sin saber que una desconocida estaba rompiéndose en silencio a unos metros de ellos. Ese país me estaba desnudando el alma. Me estaba arrancando todas las capas con las que había sobrevivido antes, el orgullo, la seguridad, la idea de que yo podía con todo. Allí, nada de eso servía. Allí, lo único que contaba era resistir un día más. Cuando estaba a punto de rendirme por ese día, vi un pequeño cartel pegado en la ventana de una panadería: se necesita ayuda. Turnos largos. Pago semanal. No pensé. No evalué. No pregunté. Entré. La dueña era una mujer de rostro duro y manos rápidas. Me miró de arriba a abajo como quien analiza una herramienta, no una persona. ¿Tienes experiencia?, preguntó. Aprendo rápido, respondí. Era una mentira. Pero también era verdad, no tenía opción. Me dio un delantal y me señaló la parte trasera del local. El turno empezaba esa misma tarde. Sin contrato. Sin garantías. Sin horarios definidos. Pero yo asentí, tragándome el miedo como si fuera pan viejo. Mientras limpiaba mesas, levantaba bandejas pesadas y trataba de sonreír a clientes que ni siquiera me devolvían la mirada, comprendí algo que me dolió más de lo que imaginé: no había llegado a ese país para buscar un sueño, había llegado para sobrevivir. Esa noche, cuando salí del local, mis pies ardían, mis manos olían a masa y detergente, y mis ojos estaban cansados de recibir órdenes que no podía cuestionar. Caminé de regreso al albergue con el cuerpo doblado, pero con una chispa mínima dentro de mí: tenía trabajo, aunque fuera miserable. Y a veces, la supervivencia comienza con aceptar la humillación. Mientras avanzaba entre las calles frías, pensé: este país puede que no me quiera, pero tampoco me va a quebrar tan fácilmente. Lo dije casi en susurro, como si me estuviera convenciendo a mí misma. Porque en el fondo, todavía no sabía que lo peor aún estaba por llegar. Los primeros días en la panadería fueron duros, pero lo que vino después fue peor. No era el cansancio físico lo que me desgastaba, sino la manera en que ese lugar iba borrando partes de mí sin que nadie se diera cuenta. Tenía jornadas que empezaban antes de que el sol asomara y terminaban cuando la ciudad ya estaba dormida. No había pausas, no había gracias, no había nombre. Allí no era la inmigrante. Era simplemente: oye, tú. La dueña caminaba detrás de mí como una sombra vigilante. Si movía una bandeja demasiado lento, suspiraba con desprecio. Si hablaba, me interrumpía. Si sonreía, me decía que dejara de perder tiempo. A veces me arrojaba órdenes sin mirarme, como si yo fuera un objeto más del local. Y lo peor es que, con tal de no perder el trabajo, yo aceptaba todo en silencio. Con el tiempo, mis manos se llenaron de quemaduras y cortes. El olor a levadura se quedó pegado en mi ropa, en mi piel, incluso en mis sueños. Había noches en las que despertaba con el corazón acelerado, pensando que había dejado algo en el horno o que alguien me estaba gritando otra vez. Pero el verdadero quiebre vino un viernes por la tarde. El local estaba lleno. Clientes impacientes, niños corriendo, cajas sonando sin parar. Y entre ese caos, cometí un error mínimo: dejé caer una bandeja de pasteles recién hechos. No se rompieron todos, pero hicieron suficiente ruido para que la dueña saliera furiosa. Me gritó delante de todos. No fue el tono lo que me hirió, fue la mirada. Una mirada que decía: no sirves. Sentí como mi dignidad se desprendía de mí como una hoja seca. No lloré. No respondí. Solo recogí las piezas en silencio, con la garganta apretada y las manos temblando. Los clientes miraron hacia otro lado. Nadie intervino. Nadie preguntó si estaba bien. Era como si mi humillación fuera parte del espectáculo. Esa noche, mientras fregaba el piso del local, algo dentro de mí se quebró, pero no de la manera que ella esperaba. No fue un quiebre que te destruye. Fue un quiebre que te despierta. Porque entendí, en ese instante, que ese país podía quitarme el sueño, el descanso, la estabilidad, pero no iba a quitarme mi derecho a ser alguien. No vine para ser pisoteada. No crucé una frontera entera para convertirme en sombra. Salí de la panadería con el cuerpo exhausto, pero con una decisión latiéndome en el pecho: si este era mi fondo, entonces desde aquí solo podía subir. Y aunque todavía no lo sabía, esa decisión sería crucial para enfrentar la noche que estaba por llegar. Una noche que cambiaría mi vida de una forma brutal.
Esa noche no empezó diferente a las demás. Salí de la panadería con el cuerpo rendido y la mente hecha pedazos, caminando por las mismas calles apagadas que ya conocía demasiado bien. Pero algo en el aire era distinto. Un silencio raro, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Tomé el camino habitual hacia el albergue, un trayecto oscuro donde las luces fallaban y los pasos se escuchaban más de lo normal. Siempre me apuraba, siempre miraba hacia atrás, siempre llevaba las llaves entre los dedos como si pudieran protegerme. Esa noche no fue la excepción. A mitad de camino sentí unos pasos detrás de mí. Lentos. Constantes. No quise voltear. Me dije que era paranoia, cansancio, hambre. Pero los pasos se aceleraron, y los míos también. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escaparse. Cuando doblé por una calle estrecha, lo escuché: «Oye, detente un momento». No lo hice. No podía. Aceleré más, pero el miedo tiene una forma cruel de nublarte el juicio. Tropecé con una baldosa suelta y caí contra el pavimento. Mis manos ardieron, mis rodillas sangraron. No intenté levantarme de inmediato porque sentí que alguien se acercaba. El sonido de sus pasos rebotó en las paredes de aquel pasillo urbano como un recordatorio de mi vulnerabilidad. En ese segundo, entendí algo con una claridad brutal: no tenía a quién llamar. No tenía familia cerca. No tenía amigos. No tenía a nadie que supiera en qué calle oscura estaba a punto de desaparecer. Y esa soledad dolió más que el miedo. El hombre se detuvo a unos metros. No dijo nada. Solo respiraba fuerte, como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Junté todas las migas de valor que me quedaban, me levanté de golpe y corrí. No pensé. Mis pies se movieron por instinto, como si mi cuerpo entendiera que esa noche debía sobrevivir aunque mi mente estuviera deshaciéndose. Corrí sin mirar atrás. Corrí con un terror que jamás había sentido. Corrí hasta que mis pulmones ardieron. Cuando finalmente llegué a una avenida iluminada, me doblé sobre mí misma tratando de recuperar el aliento. Mis manos temblaban, mis piernas no respondían, pero estaba viva. De alguna forma, seguía viva. Y allí, temblando bajo una luz pública cualquiera, lo comprendí: si no me movía, si no cambiaba algo ya, ese país no solo iba a destruirme, iba a devorarme. No podía seguir trabajando donde me humillaban. No podía seguir viviendo donde no estaba segura. No podía seguir aceptando una vida que me empujaba hacia la muerte emocional, y ahora también física. Esa noche no solo me asustó. Me reveló mi destino. Me dijo, sin palabras: o cambias, o desapareces. Y yo elegí cambiar. Aunque aún no sabía que, para hacerlo, tendría que perder mucho más de lo que estaba dispuesta a soltar. La mañana después de aquella noche no fue un amanecer, fue una resurrección. Me miré en el espejo del albergue con los ojos hinchados, las rodillas raspadas y un cansancio que ya no era solo físico, era el desgaste de una vida que estaba intentando sostenerse sobre ruinas. Pero había algo diferente en mi mirada. Una firmeza nueva. Una especie de rabia tranquila. Ese día renuncié a la panadería. No lo pensé dos veces. Entré, dejé el delantal sobre el mostrador y dije lo que jamás pensé que tendría el valor de decir: no vuelvo más. La dueña me miró sorprendida, casi molesta por perder a alguien a quien podía mandar sin límites. Pero no reaccionó. Yo tampoco. Solo salí. No era victoria, pero sí era libertad. El problema era simple: no tenía trabajo, no tenía ahorros y pronto no tendría dónde dormir. Aún así, por primera vez desde que crucé esa frontera, sentí que estaba recuperando una parte de mí. Pasé el día caminando sin rumbo por la ciudad. Observé sus calles con otros ojos. No como enemigo, sino como territorio desconocido que todavía podía ofrecer algo si yo aprendía a reclamarlo. Cada esquina me recordaba que había sobrevivido a una noche que pudo haber terminado distinto. Cada paso me decía que no podía volver a ser la misma. En una de mis caminatas, me refugié en una biblioteca pública para descansar. Allí encontré algo inesperado: un grupo pequeño de inmigrantes reunidos en círculo, conversando en voz baja. Hablaban como yo, con mi mismo acento roto y mi misma mezcla de miedo y esperanza. No sabía si acercarme. Pero necesitaba escuchar a alguien, aunque fuera en silencio. Me senté cerca. Una mujer de cabello rizado me sonrió con esa complicidad que solo entiende quien ha perdido y reconstruido muchas veces. ¿Primera vez aquí?, preguntó. Asentí. Me invitó a unirme. Ese grupo cambió mi vida. No tenían soluciones mágicas, ni dinero, ni contactos. Pero tenían historias. Historias de caídas,
de fronteras cruzadas con el corazón latiendo en la garganta, de trabajos indignos, de noches donde también pensaron que no saldrían con vida. Y mientras los escuchaba, algo dentro de mí hizo clic, yo no estaba sola. Nunca lo estuve. Solo no sabía dónde buscar. Ellos me hablaron de un refugio temporal, de una organización que ayudaba con trámites, de pequeños trabajos por horas que, aunque mal pagados, eran un comienzo. Me dieron direcciones, números anotados en servilletas, consejos que solo comparte quien conoce el infierno por dentro. Ese día, por primera vez, sentí que el camino incorrecto me había traído al lugar correcto, un rincón de la ciudad donde los invisibles se encontraban para recordarse que seguían siendo humanos. Esa tarde salí de la biblioteca con la mochila igual de ligera, pero con el alma menos vacía. Y mientras caminaba hacia mi nuevo destino, entendí algo que me acompañaría para siempre: a veces renacer no es un acto épico. A veces renacer es simplemente encontrar a los tuyos en un país que nunca fue tuyo. A veces me pregunto qué habría sido de mí si aquella madrugada no hubiera tomado el desvío equivocado. Si hubiera seguido la ruta segura, la ruta planeada, la ruta que todos esperaban que siguiera. Pero entonces recuerdo algo que aprendí a golpes: hay caminos que parecen errores, pero en realidad son llamados. Después de encontrar aquel pequeño grupo de inmigrantes, mi vida no se transformó de inmediato. No hubo milagros, ni oportunidades doradas, ni giros dramáticos. Lo que hubo fue algo mucho más profundo, un ritmo distinto. Una calma nueva. Un reacomodo silencioso dentro de mí. Comencé a trabajar por horas limpiando oficinas durante las noches. El sueldo era bajo, pero suficiente para salir del albergue. Luego conseguí un cuarto pequeño, apenas un espacio donde entraba una cama y una silla, pero ese lugar se convirtió en mi refugio, el primer sitio donde pude cerrar la puerta y sentir que, aunque mínima, esa vida era mía. Aprendí a moverme por la ciudad sin miedo. Aprendí a hablar más fuerte. Aprendí a dejar de pedir permiso para existir. Y poco a poco, sin darme cuenta, dejé de ser la mujer que huía, para convertirme en la mujer que avanzaba. Hubo días en los que recaí, en los que dudé, en los que me pregunté por qué me tocó empezar desde cero en un lugar que no entendía. Pero siempre regresaba al mismo pensamiento: no crucé por casualidad. No sobreviví por suerte. No encontré a los míos por accidente. El camino que parecía incorrecto me llevó justamente a las personas que necesitaba conocer, a la fuerza que necesitaba despertar, y a la versión de mí que jamás habría nacido si me hubiera quedado donde estaba. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no veo ese desvío como un error. Lo veo como mi renacimiento. Un renacimiento torpe, doloroso y lleno de sombras, sí. Pero también honesto, profundo y completamente mío. Porque entendí algo que quiero dejarte aquí, casi como un susurro que ojalá te acompañe donde quiera que estés. A veces la vida te empuja por caminos que no pediste, para llevarte exactamente al lugar donde por fin te conviertes en quien siempre fuiste. Y si estás escuchando esta historia, quizá también estés viviendo tu propio desvío, tu propia noche oscura, tu propio camino que no entiendes. Pero no te rindas. Puede que, como yo, estés justo al borde del lugar que va a cambiarlo todo. Ahora dime tú, ¿qué camino estás cruzando hoy, y hacia dónde crees que realmente te está llevando?